Vamos a leer verso 1 al 4. Génesis capítulo 16, del verso 1 al verso 4. Vamos a leer todos juntos bien fuerte. ¿Lo tienen? Ya, todos juntos. Dice 1, 2, 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Amén. Estamos viendo un tema durante el mes de febrero que está apuntado a que podamos conocer al hombre desde el punto de vista espiritual. La semana pasada hablamos del espíritu de Adán. Hablamos que el hombre recibió en el principio el espíritu de parte de Dios, el soplo de vida que lo convirtió en un ser espiritual. Vimos que todos los hombres son seres espirituales. Los seres humanos tienen un gran valor por el hecho de ser seres espirituales, ¿verdad? Su espíritu no va a pasar, la personalidad de todos los hombres va a permanecer aún después de su muerte. Y eso hace del hombre una persona muy valiosa. La Escritura da testimonio y dice que un alma vale para Dios más que todos los tesoros del mundo. O sea, nosotros podríamos juntar todos los tesoros de la tierra y para Dios dice, un alma vale más que todo eso. Para Dios un alma, el alma de una persona vale más que todos los tesoros y las riquezas de todo el mundo. Por eso nosotros no hemos de despreciar a nadie. Usted no puede despreciar a ninguna persona porque para esa persona es valiosa para Dios. Aún sea la persona más horrible del mundo, aún es preciosa para Dios, ¿verdad? ¿Usted sabe quién fue quien inauguró el paraíso? ¿Usted sabe o no? ¿Quién fue la primera persona que fue al paraíso? Fue un hombre que no era muy bueno, fue un hombre malo, ¿verdad? Que fue el ladrón que estaba clavado a uno de los lados del Señor. Ese hombre era malo, pero yo creo que juntamos la maldad de todos nosotros aquí adentro y ese nos gana, ¿verdad? Ese era malo, crucificaban a los malos. O sea, en esa época la crucifixión no era para todos, habían otras penas. La crucifixión era la pena más alta. La crucifixión se la daban a los que eran realmente malos. Por eso Pilato no entendía por qué querían crucificar a Jesús. Y Pilato dijo, yo me lavo las manos porque esta ejecución es totalmente inaceptable, ¿verdad? Por eso dijo, yo me lavo las manos aquí, yo no me meto en esta cosa, ¿verdad? Herodes también, todos los que tuvieron a Jesús dijeron que era una locura crucificarlo, pero crucificaban a los malos. Y fíjense que el ladrón de la cruz miró a Jesús y dijo, nosotros merecemos estar aquí, clavados. O sea, él sabía que era malo. No era malo, sino que tenía conciencia de su maldad también. O sea, era una cosa terrible. Pero este ladrón, siendo tan malo, en el último momento de su vida, él tiene una chispa de fe. Y tiene que haber sido una fe muy grande, porque para pedirle rescate a alguien que está clavado es una locura, ¿verdad? Usted no le va a pedir ayuda a alguien que está clavado en una cruz, ¿verdad? Porque está más jodido que todos los que estaban ahí, ¿verdad? Pero él entendió en un momento que el que estaba clavado ahí era rey del cielo. Y él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. El ladrón pudo ver el reino espiritual. O sea, no sé si dice que era ladrón, parece, pero tiene que haber sido muy malo, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dijo, te aseguro, de cierto les digo, de cierto te digo, le dijo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y Jesús muere casi al mismo instante que muere el ladrón, y el ladrón es el primero en entrar al paraíso. Fíjense, no fue alguien bueno quien entró en primer lugar, fue alguien malo. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces, estamos viendo
esta serie para entender quién es el hombre. Y vimos que Dios, cuando crea al hombre, luego de un tiempo, Él toma al hombre y lo convierte en un ser espiritual. Dice, sopla sobre su nariz y le concede aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. El hombre se convirtió, se hizo un ser viviente, ¿verdad? Desde ese momento en adelante el hombre tiene un valor muy alto para Dios. Pero el hombre condenó ese espíritu. Ya ese espíritu tenía que vivir por el mandamiento de Dios. Por eso Dios, nosotros vemos el relato de Génesis 1 y Dios no le da mandamiento al varón y hembra de Génesis 1. Dios solo le da una bendición para que prosperen. Pero en el capítulo 2 de Génesis, cuando dice que Dios le da aliento de vida al hombre, inmediatamente dice, y le dio mandamiento, y le mandó diciendo, de cualquier árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y por ese mandamiento se mantenía la vida y el espíritu de Adán, ¿verdad? Adán mantenía su vida gracias a la obediencia al mandamiento de Dios. Pero Adán pervirtió el mandamiento de Dios. Adán desobedeció a Dios y por eso condenó su espíritu. Adán condenó el espíritu que recibió. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán echó por la borda, separó el espíritu que le fue dado a Adán. Adán, por su desobediencia, separó ese espíritu de Dios. Lo separó. Y de ese momento en adelante, todo ser que nace, nace con el espíritu apartado de Dios. Nace con el espíritu separado de Dios. Entonces Dios ya, vimos la semana pasada, que Dios ya tenía pensado el plan. El hombre podía obedecer o desobedecer, pero Dios ya tenía preparada su obra. Dios ya tenía pensado de antemano que si el hombre se equivocaba, que si el hombre pecaba, el castigo de ese pecado iba a recaer sobre su hijo y no sobre el hombre, ¿verdad? Esto es la gracia. Y vamos a ver esta historia, nos vamos a centrar en esta historia, luego les voy a decir por qué. La historia de Abraham es una historia muy importante. Y Abraham era un hombre común y corriente, como cualquiera de los que vivía en ese tiempo, vivía en Ur de los Caldeos. Y Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Dios le dijo, de tu descendencia, la simiente que tú vas a dar a luz va a bendecir a todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que Abraham recibió de parte de Dios. Pero había un problema, que Abraham era viejito, tenía 75 años. Cuando Abraham recibe la palabra de Dios tenía 75 años, entonces tener un hijo a los 75 años ya es como locura ya, ¿verdad? Su esposa tenía 10 años menos que él, tenía 65. Entonces ya estaban en edad de jubilación los dos. Pero sin embargo Dios le dijo, de tu simiente, de tu descendencia, yo bendeciré a todas las familias de la tierra. Entonces los dos viejitos. Y otra cosa adicional, que Sarai era la mujer de Abraham, nunca había tenido hijos porque era estéril. Entonces fíjense la parejita que le dio la promesa, ¿verdad? Dos viejitos y la mujer estéril. Ni por dónde hay la usted. Pero dice que Abraham creyó, ¿verdad? Los que tienen fe son locos para el mundo, porque creen lo imposible. Abraham creyó lo imposible. ¿Ya? Entonces Abraham a lo mejor pensó que al otro año se iba a cumplir la promesa. Dijo, ya, tengo 75, todavía puedo, ¿verdad? E intentó Abraham y pasaban los meses, pasaban los años y nada. La matriz de Sarai seguía tan seca como siempre había estado, ¿verdad? No daba señales. Y pasaba un año y otro, y otro, y otro, y otro. Pasaron 5 años y no pasaba nada. Entonces se empezó a urgir Abraham y le decía, Señor, tú me dijiste, se me va a acabar la vida, ¿verdad? Ya tengo 80 años. Y Dios le decía a Abraham, cuando era de noche le decía, sale de tu tienda. Y Abraham salía de la tienda y le decía, mira al cielo. Cuenta las estrellas, le decía a Dios. Y Abraham decía, yo creo que partía tratando de contarlas y después de un rato decía, no, ya, son muchas, Señor, no puedo contarlas todas. ¿Usted ha ido al campo cuando se ven todas las estrellas? ¿Verdad que es tremendo? Se ve una cosa así como, se ve la Vía Láctea, se ve la galaxia pasando por el cielo. Entonces Abraham dijo, es demasiado para contarlo. Y Dios le decía, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo que nadie las puede contar. Entonces Abraham decía, ya,
voy a creer de nuevo. Pero seguía pasando el tiempo y nada. Pasaron 10 años. 10 años y la promesa de Dios, nada de nada. ¿Verdad? Fíjense que Dios le puede dar una promesa a usted y dársela en 10 años. Bueno, eso es terrible. 10 años y Abraham no era joven, ¿verdad? Abraham tenía 85 años ya. 10 años atrás Dios le había hablado y todavía no ocurría nada. Entonces, ¿qué pasó? Las mujeres son de repente más inquietas, y la mujer le dijo a Abraham, ya Abraham, sabes que ya me aburrí de esta cuestión. Todos los años esperando, tú le das con que Dios te dijo y yo ya no te estoy creyendo mucho. Entonces, ¿por qué no le echamos una ayudadita a Dios y hacemos que nazca un hijo? Y Abraham le dijo, ya, a ver, ¿qué cosa se te está ocurriendo? Mujer. Estas mujeres, se le ocurren unas cosas. Entonces le dijo, mira, yo ya soy vieja y no puedo, pero tengo una sierva mía que es joven y ella está en edad de concebir. Entonces le dijo a Abraham, te voy a dar licencia. Te voy a pasar a mi sierva egipcia, ¿ya? Para que tú te acuestes con ella. Y ella va a dar a luz sobre mis rodillas. ¿Qué quiere decir? Que el hijo de ella va a ser mío. Así le pegamos una ayudadita a Dios porque parece que Dios se le olvidó, está ocupado en otras cosas y ya se le fue la onda. Y Abraham era sumiso. Abraham era como... Lo que le decían, él decía que sí, no. Hace lo que queráis, le decía siempre, porque después, si ustedes siguen leyendo la historia, después cuando Agar desprecia a Sarai, Sarai se enoja y quiere echar a la sierva con su hijo al desierto. Y le dice a Abraham, y Abraham le dice, ya, hace lo que queráis también. Abraham era el hace lo que queráis. Y entonces le dijo, ya, ¿qué le vamos a hacer? Pues dijo Abraham. Y Abraham estuvo con Agar, la sierva egipcia de Sarai, y Agar quedó embarazada. Y su hijo se llamó Ismael, ¿verdad? Entonces Abraham dijo, ya, está cumplido el pacto, la promesa de Dios se cumplió. Aleluya, dijo, se cumplió la promesa de Dios. Se estaba haciendo la cuchufleta él solo nomás, ¿verdad? Estaba engrupiéndose solo Abraham, ¿verdad? Es como que Dios le da una promesa a usted y usted hace algo como para que parezca que se cumplió y usted dice, se cumplió la promesa. No se había cumplido nada la promesa, ¿verdad? Agar, ¿verdad? Con Ismael. Ismael representa a la fuerza humana, a la intención humana, ¿verdad? Ismael no es el resultado de la fe de Abraham, ¿verdad? Ismael es el resultado de querer engrupirse solo, de tratar de ayudar a Dios, ¿verdad? Pero no confiar en la promesa, sino de hacer algo nosotros para que se cumpla lo que Dios dijo, de forzar a Dios. Eso es Ismael, eso representa a Ismael, el esfuerzo humano por hacer la obra de Dios. Entonces creció Ismael y Abraham siempre pensó que Ismael iba a ser su descendiente, su heredero. Y llega un día Dios de nuevo y visita a Abraham y le dice, Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham responde a Dios y le dice, viva Ismael delante de ti, Señor. Y Dios le dice, ¿qué me estás hablando? Ismael, no conozco a ese cabro. Le dijo, no, Ismael no. Yo te voy a dar un hijo a ti, con tu mujer. Es lo que te había dicho al principio, ¿verdad? Pero si no me has creído hasta ahora, no es culpa mía. Yo al año que viene, dijo, y según el tiempo de la edad, Sara estará esperando. Y Abraham dice que creyó, y Sara, cuando oyó que le estaba diciendo eso el ángel a Abraham, Sara se rió porque le dio risa, pensó que era un chiste. Porque ella dijo, ya estoy tan vieja y no puedo dar a luz. Entonces, como pensó que era un chiste, el ángel se acercó a Sara y le dijo, ¿te reíste, Sara? Y Sara le dijo, no me he reído, Señor. Él dijo, soy un ángel. Te reíste. ¿Qué te creí? Entonces le dijo Sara, tu hijo se va a llamar Risa, Isaac. Isaac significa risa, por la risa de Sara, ¿verdad? Porque le dio mucha gracia el quedar embarazada a los 90 años. Entonces, Sara tenía 90 años cuando quedó embarazada y Abraham tenía 100. Entonces, Hebreos dice que su cuerpo estaba como muerto. Entonces Abraham se queda dormido y uno lo miraba y no sabía si estaba vivo o muerto. Estaba seco ya, ¿verdad? Pero aún así dice que
al próximo año, cuando tenía 86 años, cuando tenía ya 100 años Abraham, Sara quedó encinta a los 90 años, ¿verdad? Y nació Isaac. Entonces Isaac es el fruto de la promesa de Dios, sin intervención de hombre, ¿verdad? No podemos decir que Abraham le hizo empeño a los 100 años, ¿verdad? No pudo, no se puede a los 100 años, ¿verdad? Entonces Isaac representa al hijo que viene solo por la promesa de Dios, sin intervención de esfuerzo humano. Eso es Isaac y eso es Ismael. Esos son los dos hijos de Abraham. ¿Y por qué contamos esta historia ahora? ¿Y por qué es interesante? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, discípulo de Jesús, nos dice, estas dos mujeres, Sara y Agar, y estos dos niños, Ismael e Isaac, no es una historia común, es una alegoría. O sea, también ocurrió realmente, pero estaba Dios a través de esta historia mostrando lo que Él iba a hacer con toda la humanidad. Veámoslo ahí, Gálatas capítulo 4. Vamos a leer Gálatas capítulo 4 del 21 al 26. Gálatas capítulo 4, 21 al 26. Vamos a leer todos juntos. Dice, 1, 2, 3. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. ¿Y qué sigue diciendo? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Siguiente, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Fíjense lo que dice Pablo acá. Pablo está diciendo que la historia de Abraham con sus dos hijos está representando toda la historia de Dios con el hombre. Está representando la ley y la gracia. Está representando que Dios, cuando el hombre pecó, ya Dios comenzó un plan y este plan fue primero, antes de traer a Cristo, traer la ley para luego traer a Cristo. Primero traer la ley, que es la ley del esfuerzo humano, que es la ley donde hay que esforzarse para cumplir y para estar bien delante de Dios. Es la ley del esfuerzo humano, ¿verdad? Dios, cuando el hombre peca, Él determina traer la ley y la ley es Agar, ¿verdad? Pablo está diciendo, Agar representa a la ley. Agar representa al espíritu que la Biblia llama espíritu de esclavitud. Fíjense, Dios, cuando el hombre peca, antes de traer a su hijo para que salvara a Adán, que ya lo tenía determinado de antes, Dios trae primero la ley con Moisés y le concede al hombre un espíritu que la Biblia llama espíritu de esclavitud. Dios trae la ley sobre el hombre y le muestra su ley. ¿Qué hablo cuando decimos ley? Hablo de los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos son la ley de Moisés. La ley, la palabra de Dios que Dios trajo por medio de Moisés. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley dice, si ustedes cumplen todo lo que está escrito, si ustedes cumplen todas las órdenes de Dios, entonces ustedes van a vivir. Pero si ustedes quebrantan un punto de la ley, entonces van a ser destruidos. Eso dice la ley. Eso es el pacto de la ley, ¿verdad? Y es un pacto terrible, porque es un pacto donde uno está muy nervioso, porque en cualquier momento uno puede desobedecer un punto de la ley y puede morir, ¿verdad? Entonces la ley es terrible y Dios dio la ley precisamente para que el hombre se diera cuenta de su condición de pecado antes de traer a Cristo. Dios trajo la ley para guiarnos a Jesús. Dios trajo los 10 mandamientos como un pacto sobre el hombre para que el hombre entendiera su condición de pecado, ¿verdad? Para que el hombre no se ufanara pensando que nunca había pecado. Entonces, aquí nos está diciendo Gálatas 4 que Dios trajo la ley, la cual mantiene a los hijos en esclavitud. Dice que Agar representa a la ley que se dio en Sinaí. Dice, Agar es un monte, es el monte Sinaí en Arabia.
Y es también, dice Pablo, la actual Jerusalén. O sea, son los judíos actuales, que dice que está en esclavitud. Pero dice que Sara con su hijo Isaac representan a la nueva Jerusalén. Dice, la cual es madre de todos nosotros. ¿Verdad? ¿Escuchó bien? Si viene del catolicismo, María no es nuestra madre. ¿Quién es nuestra madre? La nueva Jerusalén. Está escrito ahí en Gálatas 4. ¿Verdad? ¿Y por qué es nuestra madre? Porque es nuestra herencia. ¿Verdad? Es nuestra herencia. La nueva Jerusalén es nuestra herencia. La nueva Jerusalén es la ciudad que Dios determinó para los que estuvieran en su Hijo. Dios creó la nueva Jerusalén. Dios creó el reino del cielo para que su Hijo estuviera ahí y para los que estuvieran en su Hijo estuvieran con Él ahí también. Esa es la promesa que hemos recibido de la nueva Jerusalén. Entonces la ley produce esclavitud, pero la gracia produce libertad. ¿Verdad? Eso es lo que Dios ha establecido. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 15, para que veamos y tenga sentido el título de este mensaje que se llama El espíritu de esclavitud. Romanos 8:15 nos está hablando a nosotros los creyentes y nos está diciendo que nosotros ya no estamos bajo ese pacto antiguo de la ley, sino estamos bajo un pacto nuevo, que es el pacto de la gracia. ¿Y qué dice Romanos 8:15? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? Es el espíritu de la ley, es el pacto del mandamiento, es el pacto donde hay que forzarse por agradar a Dios. Es el pacto donde yo tengo que forzarme por cumplir una ley para poder agradar a Dios. Sin embargo, dice, ustedes no han recibido ese espíritu, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entre el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. El creyente que no hace distinción entre el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción es un creyente que siempre anda en temor. Es un creyente que siempre anda bajo condenación, porque la ley trae condenación. ¿Verdad? Fíjense lo que llegó a decir Pablo. Pablo dijo, Jesús nos salvó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. O sea, Pablo dijo que estar bajo la ley era maldición. ¿Por qué? Porque la ley dice, cualquiera que quebrante un punto de la ley, los ha quebrado todos. Entonces la ley condena a todos. Lo vamos a ver en adelante. Vamos a ver, siguiendo lo que estamos hablando entre Sara y Agar. En primer lugar, Agar nunca iba a ser la esposa de Abraham, ¿verdad? Sara fue tomada por mientras. Es más, Abraham solo estuvo con Agar una noche, ¿verdad? Después ya no podía seguir, no era chiste la cuestión, ¿verdad? Entonces, Agar nunca fue pensada ser la esposa de Abraham. Agar era la sirvienta, ¿ya? Y nunca se pensó que fuera la esposa de Abraham. Abraham conoció a su esposa, Sara, mucho antes de conocer a Agar, ¿verdad? Entonces, amados, la gracia, aunque vino después de la ley, es antes de la ley. Dios tuvo la intención de salvar al hombre antes de que el hombre pecara y antes de entregar la ley. La ley fue entregada por el pecado del hombre. Si el hombre no peca, no hay necesidad de traer la ley, ¿verdad? Gálatas 3:19. Si vamos a Gálatas 3:19 dice, ¿para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida, fue agregada por causa de las transgresiones. Fíjense, ahí dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. Diga conmigo, añadida. Algo añadido es algo que no estaba, digamos, en el original, pero que se tuvo que añadir. La ley se tuvo que añadir por causa de ¿qué cosa? De las transgresiones, por causa del pecado. Como el hombre pecó, fue necesario traer la ley primero. Por eso trajo la ley. Pero la ley no es un pacto definitivo. La ley no es un pacto, no es el pacto que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Dios no quería que nosotros nos ganáramos su favor por la ley. Él nunca tuvo esa intención. Dios nunca
tuvo la intención de que nosotros, cumpliendo la ley, fuéramos al cielo. Jamás. Dios, ¿cuál era su propósito de antemano? Salvar al hombre en su Hijo. Dios, antes de crear al hombre, Él determinó que el hombre había de estar con Él sí o sí. El hombre ha de estar conmigo cualquiera sea su comportamiento, ¿verdad? Si el hombre se portaba bien, si el hombre era obediente, entonces se iba con Cristo. Pero ¿qué pasa si el hombre era desobediente? ¿Qué pasa si el hombre se rebelaba? Entonces Dios dijo, no hay problema, mi Hijo va a tomar el castigo. Él va a pagar. El hombre no va a tener que pagar nada de su pecado. Pero ¿qué pasa? Que hoy día queremos pagar nosotros nuestro pecado, ¿verdad? Hoy día cuando el creyente peca, quiere pegarse latigazos en la espalda, porque quiere de alguna forma pagar lo que hizo. Dice, no, yo tengo que pagar aquí. Si usted sigue con esa insistencia, usted no tiene nada que ver con Dios. Usted no ha entendido el Evangelio, ¿verdad? Los que quieren pagar, ¿verdad?, no han entendido la gracia. Y de repente a los creyentes los molestan de esta forma. Yo cuando trabajaba en la última empresa que estuve, los compañeros me molestaban de repente porque sabían que yo era cristiano. Entonces de repente ellos contaban un chiste cochino, ¿verdad? Pero algunos eran buenos. Entonces a mí igual me daba risa. Y cuando ellos contaban el chiste cochino y todos me quedaban mirando a mí a ver si me reía. Malos, son crueles, ¿verdad? Y si yo me llegaba a sonreír, me decían, se rió bien, va a tener que llegar a pegarse los latigazos a la casa. Como si yo tuviera que pagar y ellos no, si es linda la cuestión. Pero el que entiende la gracia, amados, no quiere pegarse latigazo, entiende que los latigazos ya se los dieron a otro por nosotros. Usted puede hacer algo digno de azotar, pero la voluntad de Dios, lo que Dios desea, es que su espalda quede limpia, que usted no reciba azote ninguno. Por eso todos los azotes juntos de toda la humanidad los puso sobre su Hijo. Cada azote que el Hijo recibió estaba pagando un azote nuestro, ¿verdad? Cada golpe que Jesús recibió estaba tomando un golpe nuestro. Cada humillación que Jesús recibió estaba tomando la humillación nuestra. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces el que entiende esto sabe que nuestra espalda va a quedar limpia. Me puedo portar bien o mal, mi espalda estará limpia, porque ¿quién pagó? Jesús pagó. Jesús ya dio el pago, dio el precio. Eso fue lo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué pasó? Como el hombre pecó, había que darle a entender al hombre que era pecador para que valorara a Cristo. Y por eso, dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Pero no era un pacto perpetuo, no era un pacto eterno, era un pacto hasta que viniese la simiente. Dice ahí, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Diga conmigo, hasta. ¿Qué quiere decir ese hasta? Quiere decir, la ley tiene un término, un fin. ¿Y cuál es el fin de la ley? ¿Cuándo viene Cristo? Fue añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Está hablando de Abraham. La simiente de Abraham, que Dios le dio la promesa a él de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Hasta que venga la simiente. La ley es un pacto transitorio, no un pacto eterno, ¿verdad? Agar no es eterna para Abraham. Agar es pasajera. Agar es de una noche, pero Sara es por toda la vida, ¿verdad? Incluso Abraham fue sepultado en el mismo sepulcro que Sara. Y hoy día están las cenizas de los dos juntas en algún lugar ahí en donde está la cueva de Macpela, que quizá dónde está. Pero en esa tumba están aún los dos, las cenizas de los dos juntas, ¿verdad? Fueron sepultados juntos, ¿verdad? El pacto de la gracia es el pacto eterno, amados. El pacto de la ley es el pacto transitorio, ¿verdad? No mezcle la ley con la gracia. Los creyentes siempre tienden a mezclar la ley con la gracia y destruyen las dos. Cuando uno quiere vivir en la gracia y en la ley, ¿verdad? Porque algunos así quieren vivir, sostener su vida de fe. O sea, creen en la gracia de Cristo, pero también piensan que deben cumplir un montón de requisitos para estar bien con Dios, o si no, Dios se va a enojar con ellos en cualquier momento.
¿verdad? Si mezclan la gracia con la ley, destruyen las dos. Dejan sin servicio las dos. Esto es lo que Jesús dijo cuando dijo, ustedes son odres nuevos y hay odres viejos. ¿Cuáles eran los odres viejos? Los fariseos de ese tiempo, los que habían recibido la ley. Y dijo, estos odres están endurecidos por la ley. Pero si yo echo este vino nuevo, dijo Jesús, en este odre viejo, se va a romper el odre. Y tanto el odre como el vino se van a desperdiciar. Cuando se mezcla la ley con la gracia en una sola cosa, se desperdicia la ley y se desperdicia la gracia. Por un lado, la ley no cumple su efecto de mostrarnos el pecado. Y por otro lado, la gracia no cumple su efecto de perdonar nuestro pecado. La ley es el poder de Dios que recuerda nuestro pecado, que saca a luz nuestro pecado. Pero la gracia es el poder de Dios para olvidar el pecado. ¿Cuál es el pacto, amados? El pacto nuevo que Dios trajo con Cristo. El pacto dice, nunca más me acordaré de sus transgresiones y de sus iniquidades. ¿Verdad? Grabaré mis leyes en su corazón y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Ese es el pacto nuevo de la gracia. En segundo lugar, Agar era sierva. Agar, por darle un hijo a Abraham, no subió de nivel. No pasó a ser una esposa de Abraham. Se mantuvo en su posición de sierva, siempre. El hijo no era de ella, el hijo era de Sara. Pero ¿qué pasó? Lo que leímos ahí en el verso 4 de Génesis 16. Que cuando Agar tuvo el hijo, miró con desprecio a Sara. O sea, ¿por qué? Porque Sara era estéril y ella le había dado un hijo a su señor. Entonces ella empezó a criar el hijo como si fuera de él, como si fuera de ella, perdón. ¿Verdad? Y pasaba por el lado de Sara y le hacía un desprecio. ¿Verdad? Y jugaba con el hijo y le sacaba pica con el hijo. Entonces Sarai se enojó también. ¿Verdad? ¿Qué pretendía Agar? Agar pretendía hacerse señora. Pero Agar no era la señora. Agar era la sierva. Amados, el pacto de la ley es siervo del pacto de la gracia. El pacto de la ley sirve al pacto de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? El pacto de la ley nos muestra nuestro pecado. ¿Verdad? Si ustedes le dicen a cualquier persona, ¿tú eres pecador? ¿Te consideras pecador? Si el hombre dice, sí, soy pecador, entonces la ley ya cumplió su objetivo en él. Ya está lista. La ley ya se consumó en él. ¿Verdad? ¿Qué falta? Que él entienda la gracia. Que entienda que aunque sea pecador, Cristo murió por él. Pero la ley ya hizo su trabajo. Pero cuando vamos a donde una persona y esa persona dice, no, yo no soy pecador, entonces la ley no ha cumplido su objetivo en él aún. ¿Verdad? El hombre que dice que no tiene pecado, dice Primera de Juan, es mentiroso. Y no solo es mentiroso, sino que hace a Dios mentiroso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios dijo, todos pecaron. Todos están bajo el dominio del pecado. Y la ley vino para eso, para condenar a todos los hombres. Dile a tu hermano que está al lado, la ley fue dada para condenarte. Esa intención tuvo Dios. Cuando Dios entregó la ley, jamás pensó que el hombre se salvara por la ley. Nunca fue su intención. ¿Qué quería Dios? Aplastar al hombre con la ley. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque luego venía el espíritu de adopción. Para valorar el espíritu de adopción, tenía que primero mostrar que el hombre era pecador. Para eso dio la ley. Para eso dio la ley, para que el hombre tratara de cumplirla y dijera, no, basta. ¿Verdad? Dios es el único bueno aquí y yo no. ¿Verdad? Por eso Dios dice, no codiciarás. ¿Cuántos han cumplido el mandamiento de no codiciarás? No quiero ver porque en una de esas hay un legalista quien... Pero el mismo apóstol Pablo dice, cuando la ley me dijo, no codiciarás, produjo en mí toda codicia. Y me di cuenta que era codicioso, pero hasta el extremo. Dice, no codiciarás no solo la mujer de tu prójimo, sino ni su bestia, ni su asno, ni su pasto más verde.
no codiciarás nada de tu prójimo. Y nosotros saliendo del culto aquí vemos el auto del hermano y decimos, ojalá tuviera ese. Ya quebró la ley al tiro. Ya codició. ¿Para qué Dios dio el mandamiento que decía no codiciarás? Para que entendiéramos nuestra condición. Para que supiéramos que éramos pecadores. Por eso Pablo dice, yo trato de hacer lo bueno, dice Pablo, Romanos capítulo 7, pero me sale mal. ¿Verdad? Este mandamiento he encontrado yo, dice Pablo, que yo deseo hacer lo bueno, pero hay una ley en mis miembros, dice Pablo. Hay algo en mi cuerpo que no me deja hacer el bien. Entonces no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso hago. Entonces Pablo dice, entonces si yo quiero hacer el bien, pero hago lo malo, apruebo que la ley es buena. O sea, Pablo está diciendo, la ley sirve. ¿Por qué? Porque la ley es más alta que yo. Aquellos que pretenden cumplir la ley están rebajando la ley a un nivel donde pueden cumplirla. Y están denigrando la ley, están haciendo pedazos la ley de Dios. La ley de Dios fue dada para que usted saque la exclamación de su interior, soy pecador. Para que usted sienta la esclavitud de la ley y necesite a Cristo. Para eso fue dada la ley. Pero ¿qué hizo el fariseo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? El error más grande que el hombre puede cometer. El error más grande que podemos cometer es pensar que estamos cumpliendo la ley. Israel pensó eso. Israel pensó, decían de ellos mismos que ellos estaban cumpliendo la ley y se esforzaron en cumplirla. El fariseo era una persona muy especial. Fariseo no significa malo, ¿verdad? Porque ahora nosotros decimos fariseo es como una grosería cristiana. Pero ser fariseo no era malo. O sea, un fariseo en el tiempo de Jesús era la persona más buena que ustedes podían mirar. Era una persona muy entendida en la ley. Y era una persona que se tomaba la ley en serio. O sea, el fariseo, ustedes no se toman la ley en serio. De partida. ¿O se saben todos los puntos de la ley? ¿Se saben los 900 y tantos preceptos que hay en la Biblia? No, el fariseo se lo sabía. El fariseo se tomaba en serio la ley, ¿verdad? El fariseo tomaba el mandamiento aún más pequeño y lo trataba de cumplir. Por eso Jesús cuando vino dijo, ustedes fariseos cuelan el mosquito. O sea, cuelan hasta lo más pequeño para no tragarse nada, pero se tragan el camello, le dijo Jesús. Se olvidan de la misericordia, de la gracia, los pilares grandes, pero cuelan hasta el mosquito tratando de cumplir la ley. Diezman de la menta. O sea, ustedes diezman del sueldo con suerte, ¿verdad? Los fariseos les salía una planta de menta en la casa, calculaban el 10% de la planta de menta y la diezmaban. Todo lo que tenían lo diezmaban. Todo, diezman la menta y el eneldo, dijo Jesús. Eran muy rigurosos en cumplir la ley. Hay una ley en la Biblia que dice, no dañarás la punta de tu barba, ¿verdad? Por eso los judíos tienen todos barba larga. Entonces nosotros nos afeitamos en la mañana y ya estamos cosidos con la ley. ¿Verdad? Hay algunos, porque la ley también dice que no hay que marcarse el cuerpo. Entonces de repente los cristianos le echan talla a los que se hacen tatuajes y le dicen, tú tienes que borrarte ese tatuaje, si no, no puedes estar en la iglesia. Que no estáis cumpliendo la ley. Entonces yo le digo a los hermanos que tienen tatuaje, ya muéstrenle el versículo que viene. Que el versículo que viene dice que tampoco dañarás la punta de tu barba. Entonces si te afeitaste hoy día también está ahí bajo pecado. Entonces fíjense cómo era la ley. Hay otra ley, hablando de ley, que dice no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Fíjense las leyes raras que habían. O sea, cuando comprábamos carne de cabra, esa carne se podía cocer en leche, pero no podía ser la leche de la madre de esa cabra. Y uno dice, ¿y para qué esa ley? ¿Verdad? La ley de Dios estaba mostrando algo. Todas las leyes estaban mostrando algo, ¿verdad? Pero el judío las quería cumplir al pie de la letra. Entonces el judío dijo, entonces, ¿cómo vamos a saber si la leche que compramos es la leche si no nos dicen de qué cabra es la leche? Entonces el judío dijo, ya, no vamos a comer leche y carne el mismo día.
Y así separó el judío la leche de la carne. El judío radical en cumplir la ley tiene 2 refrigeradores en la casa, porque no va a juntar la leche y la carne en un mismo depósito. ¿Por qué? Porque no quiere siquiera estar cerca de quebrar un mandamiento. Así es el judío de riguroso con la ley, así era el fariseo. Y el fariseo le enseñaba a las personas cómo ellos tenían que comportarse para cumplir todos los puntos de la ley. Era terrible vivir así. De repente se me pasó uno y quedé mal con Dios de nuevo, ¿verdad? Y Jesús le hacía burla a los fariseos también, ¿verdad? Porque los fariseos eran... esa mente obsesiva que trae la ley vuelve loca a la gente. Y a mí me da pena ver creyentes con esa mentalidad, vueltos locos, obsesionados con la ley. Son siervos de Moisés, defienden la ley a muerte, pero no tienen empacho en condenar a cualquiera que hace lo que a ellos no les gusta, ¿verdad? Ven a alguien orando para que se sane un enfermo y lo condenan, pero que le toquen un punto de la ley, porque ellos al tiro saltan a defender su ley, ¿verdad? Jesús les dijo, cuando Jesús sanó un día sábado a una persona, los judíos al tiro se levantaron y dijeron: no puedes sanar en sábado, porque la ley dice que no hay que hacer ninguna obra en el día de reposo. Y Jesús les dijo: si a ustedes se les cae un asno o se les cae un animal en el día de reposo, ¿lo sacan? Y los fariseos sí lo sacaban. Ellos enseñaban que sí se podía sacar un animal. Entonces ellos decían: sí, lo sacamos. Ya, ustedes entonces le dan más valor a un burro, le dan más valor a un animal de ustedes que a esta mujer que hace 40 años estaba encorvada, dice que estaba oprimida por el diablo. Ustedes valoran más sus animales que a sus hermanos, ¿verdad? Jesús les mostró la locura de los fariseos. Entonces, amados, el pacto de la ley es el pacto donde vamos a estar esclavizados. El pacto de la ley nunca produce libertad. El pacto de la ley produce esclavitud. Y Dios le dio al hombre, luego de darle el espíritu de Adán, cuando el hombre mata a Adán, entonces Dios trae el espíritu de esclavitud y trae con él el temor. ¿Y cuál es el objetivo del espíritu de esclavitud? Es decir, soy pecador. ¿Puede decirlo esta mañana? ¿Puede decir soy pecador? Amados, según la ley somos pecadores. ¿Y qué quiere decir soy pecador? Estamos diciendo soy maldecido, merezco el infierno, voy al infierno. Eso es la ley. La ley nos está diciendo todos los hombres merecen el infierno. Todos van camino al infierno. No pueden evitar el juicio de Dios. Fíjense, Romanos 3:19, vamos a ponerlo ahí rápido. Dice: ¿para qué fue dada la ley? Como les dije antes, la ley no fue dada para salvar al hombre. La ley fue dada ¿para qué? Dice, la segunda parte después de la coma dice ¿para qué? Eso está diciendo ¿para qué vino la ley? Para que toda boca se cierre. ¿Qué pasa cuando damos la ley? Toda boca se cierra. O sea, no hay argumento ante la ley, ¿verdad? Los judíos querían argumentar ante Jesús. Se pensaban buenos los judíos. Y los judíos que pensaban que ellos sí guardaban la ley, entonces Jesús vino y les dijo: oísteis que fue dicho, ¿verdad? No adulterarás. Entonces los judíos decían: nosotros cumplimos esa ley, no hemos adulterado. Pero Jesús le dijo: pero yo les digo que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Y entonces ahí, ¿qué pasó con todos? Se quedaron, toda boca se cierra. Oíste que fue dicho: no matarás. Entonces los judíos dijeron: no hemos matado a nadie, hemos cumplido con esa ley. Jesús le dijo: no se refiere solo a matar el cuerpo, se refiere a matar el alma. Si te enojaste con tu hermano, eres culpable de juicio. Y todos los que sí se habían enojado con su hermano se callaron, ¿verdad? Jesús, cuando estaban condenando a la mujer, Jesús dice, escribió en tierra, recordándole la ley, ¿verdad? La palabra escrita con dedo en piedra. Y dice que todos callaron la boca. La ley fue dada para que toda boca se
cierre. Ante la ley toda boca se cierra. Y todo el mundo, dice, queda bajo el juicio de Dios. Esa es la obra de la ley, amados. Entonces, ante la ley, ¿qué vamos a decir? Soy pecador. Si me comparan con la ley, soy un gran pecador. ¿Verdad? Si yo me comparo con el peso de la ley, no tengo por dónde ir al cielo. ¿Verdad? Si fuera por la obra de la ley, es imposible, amado. Y para ningún hombre es posible. ¿Verdad? Para ningún hombre es posible. Por eso yo quiero que hoy día la obra de la ley haga efecto en ti. Que tú puedas decir con convicción, de verdad soy pecador. O sea, no sea una expresión de la boca, sea el sentimiento del corazón de darse cuenta que si fuera por mí, no tengo por dónde ir al cielo. ¿Verdad? Eso es lo primero que se entiende antes de ir a Cristo. ¿Verdad? ¿A Cristo quién va? Los enfermos. Jesús dijo, yo no he venido a buscar a los sanos, he venido a buscar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que necesitan la justicia de Dios, los que necesitan la justicia de Dios. Entonces usted va a decir esta mañana, soy pecador. Cuando usted dice, soy pecador, usted está abriendo las puertas a la gracia. Usted está a punto, a las puertas de recibir el espíritu de adopción. ¿Verdad? Está a punto de recibirlo. ¿Verdad? Pero el espíritu de adopción el otro domingo en la prédica de eso, entonces va a tener que esperar hasta el otro domingo. No, ya fue. Sabemos, ¿no es cierto? Dios, luego de entregar la ley, que es el espíritu de esclavitud, para esclavizar a todos los hombres, Él luego entregó lo que Él tenía determinado del principio, que es el espíritu de adopción. ¿Verdad? Y el espíritu de adopción que viene con Cristo te toma a ti, hombre pecador, te toma a ti, hombre malo, y te constituye, te vuelve un hijo de Dios sin que tú te lo hayas merecido. El pacto nuevo de Cristo, ¿verdad? El pacto antiguo es el pacto entre Dios y los hombres malos. Por eso los hombres no pudieron. Es el pacto que fue hecho a través de los ángeles. El antiguo pacto fue hecho a través de los ángeles, mediante los ángeles, con los hombres. El nuevo pacto es el pacto de Dios con su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que el antiguo pacto les decía a ustedes, cumplan la ley y van a ser salvos. Pero ninguno la cumplió, no hay por dónde. El nuevo pacto, ¿qué dice? Mira al Hijo de Dios y le dice, tú toma el pecado de ellos y ellos serán salvos. Cristo obedeció, ustedes son salvos. ¿Hay algo que hacer? ¿Hay algo que esforzarse adicional? Dios lo hizo en su Hijo. El pacto es con su Hijo. El nuevo pacto es un pacto de Dios con su Hijo. Que Dios le dice al Hijo, toma, lleva el pecado de ellos y ellos van a ser salvos. El Hijo fue y cumplió. Y por eso cuando estaba agonizando en la cruz, Cristo dijo, consumado es. Listo está. Todo está completo. Y cuando dijo consumado es y entregó su espíritu, la salvación se derramó para todos los hombres. Se derramó sin condición, sin límite para toda la humanidad. El perdón está sobre toda la humanidad, amados. El perdón está sobre todo, sin excepción, ¿verdad? Pero ¿cuál es la locura del hombre hoy día? Que el hombre está rechazando esa salvación. ¿Por qué? Porque piensa que es por ley, no entiende la gracia. Piensa que es por su obra, piensa que es por su mérito. Usted le dice a una persona, te invito a la iglesia, conoce a Jesús, ¿verdad? Y esa persona, ¿qué piensa? Voy a tener que hacer tal y tal cosa entonces para agradar a Dios. No quiero hacer eso. Amado, todo está hecho. Todo está listo. Consumado es. Cuando entendemos la obra de Cristo de esta forma, entonces la gratitud va a nacer del corazón. Entonces vamos a ser el pueblo agradecido de Dios por su obra bendita. Que el espíritu de esclavitud cause en ustedes lo que debe causar, ¿verdad? Que la ley cause en ustedes lo que debe causar, ¿verdad? Que los moleste, ¿verdad? Porque son pecadores. Que los moleste para que ustedes lleven una vida recta,
pero sepan que no son salvos por esa ley. Entiendan que no van a ir al cielo por esa ley. Entiendan que es la gracia de Dios la que los salva. Es la gracia de Dios la que los lleva al cielo. La ley los va a proteger, sin duda. Va a hacer que lleven vidas buenas, vidas estables. Si ustedes quebrantan la ley de Dios, se van a hundir solos. Pero no es por eso que van al cielo o no. No es por eso que reciben las bendiciones de Dios o no. Por eso Jesús les dijo a los fariseos que eran excelentes personas. Dios les dijo, las rameras van delante de ustedes al reino de los cielos. Los más despreciados van a ir antes que ustedes al reino. Y los fariseos dijeron, eso no puede ser. Nosotros somos impecables en nuestro comportamiento, ¿verdad? Esas mujeres ni siquiera merecen que las miremos. Jesús les dijo, ellas van delante de ustedes. Amados, ese es el pacto bendito de Dios. Eso es lo que Dios deseó para el hombre. Eso es lo que Dios anhela del hombre. Entonces, cuando usted mire a un hombre pecador, no lo condene adicionalmente porque ese ya está condenado. ¿Qué tiene que hacer usted? Presentar la gracia, mostrar la gracia, mostrar a Cristo, amado. Toda la iglesia, no sé si usted se ha dado cuenta, pero toda la iglesia, ¿para qué existe? ¿Para qué estamos nosotros haciendo culto ahora? ¿Para qué vamos a hacer la reunión del sábado? ¿Para qué hacemos escuela bíblica los sábados después, de marzo en adelante? ¿Para qué nos reunimos a los retiros? ¿Para qué? ¿Para pasarla bien entre nosotros? ¿Que nos caemos bien? Tiene un solo objetivo, todo lo que hacemos, y es mostrar la obra de Jesús. Es conocer más a Jesús. Todo lo que la iglesia hace es para que las personas conozcan más a Jesús. Para que ustedes, que ya conocen algo, lo conozcan más profundamente. Y para que por medio de ustedes, los que están afuera y no conocen nada, conozcan a Jesús. Todo el movimiento de la iglesia es para dar a conocer a una persona. Todo el esfuerzo de la iglesia es para dar a conocer a una persona, ¿verdad? Todo lo que entregamos de ofrenda, todo lo que la iglesia hace es para dar a conocer a una persona. Eso es el mover de la iglesia. La iglesia da a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muestra a Jesús. Ustedes cuando vienen al culto tienen que irse entendiendo más a Jesús. Si ustedes se van ahora a la casa y no entienden más de Jesús de cuando entraron, entonces el culto fue vano para su espíritu. Entonces ustedes no rindieron el culto, es como si no estuvieran en el culto. Pero si ustedes salen y van pensando, qué maravilloso es Jesús, qué grande lo que Él hizo, entonces el culto les dio vida a sus espíritus. Mi oración, amada iglesia, es que ustedes conozcan a Jesús profundamente, que ustedes se enamoren de Jesús, que ustedes se apasionen por Jesús, ¿verdad? Jesús es apasionante. Jesús es la persona más apasionante de toda la historia, ¿verdad? Jesús es tremendo, amados. Enamórense de Jesús, luchen por Jesús, luchen por el testimonio de Jesús, que Él sea su luz, ¿verdad? Juan capítulo 1 dice, Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ese conocimiento les va a dar la vida eterna, ¿verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien enviaste. Esto es la vida eterna. Vamos a ponernos en pie, amados, y vamos a orar. Vamos a tener la oración esta mañana.